¿qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said. Me da muchísimo gusto saludarles. Son aquí en Ciudad de México las 10:15. Bueno, pues hoy se cumplen 51 años de este movimiento estudiantil de 1968 y pues hemos que abrir un espacio el día de hoy para reflexionar y revisar diferentes aspectos relacionados con las acciones arteras del asesinato de estos estudiantes en la plaza de Tlatelolco por ahí del atardecer de este 2 de octubre, que en aquel entonces sería un jueves. Este acto, pues de alguna manera siempre se discutió si fue orquestado por el gobierno de manera directa con el ejército, y la verdad siguen ahí los ámbitos que quedan dudas sobre la cantidad de muertos que pudiera haber existido, pero lo que sí es un hecho es que este batallón Olimpia, que estaba apostado en la parte alta de los edificios, sobre todo del edificio de Chihuahua, empezó a disparar a través de una bengala de un helicóptero. Incluso a ver si podemos tener videos de aquel entonces. Si le pones archivo UNAM 68 2 de octubre, podemos tener algunas filmaciones interesantes que no habían sido reveladas sino hasta que se abrieron esos expedientes. A 51 años de aquel momento, pues hay varias cosas que reflexionar, sobre todo que a fuego cruzado los estudiantes, la sociedad civil que había llevado a cabo una caminata durante toda esta tarde, pues no llevaban armas, desde luego una caminata pacífica, y lo que pues siempre desconcierta es la actitud del gobierno de aquel entonces, de Adolfo Díaz Ordaz, y pues Luis Echeverría, que estaba precisamente, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que estaba al frente de la Secretaría de Gobernación, y a unos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y como se sabe, este movimiento de la izquierda, del pronunciamiento de la sociedad civil ante todo este rezago que se tenía por parte de los gobiernos en toda Latinoamérica, pues había pronunciamientos importantes para obtener mayores condiciones, sobre todo de derechos humanos, porque los gobiernos de Latinoamérica e incluso el gobierno de México siempre actuaba de manera muy vertical, acabando de manera directa pues todos los focos de manifestaciones pacíficas o no, con la vida de los líderes de toda actividad social que pudiera perseguir los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, sobre todo porque pues en aquel entonces estas garantías no estaban colocadas en la Constitución, sino que el gobierno era un organismo rector con una forma pues bastante totalitaria de ejercer la política. Solamente el presidente, y así se llevaba a cabo, era quien mandaba a través de todas estas carteras de las diferentes secretarías. Pero la diferencia vino después de un acontecer como este que ocurrió en esa tarde del 2 de octubre, con esta consigna que se quedó en la historia: 2 de octubre no se olvida. Así se quedará en la historia una matanza de los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, porque si tienes al ejército con las tanquetas que están armados con rifles de alto poder, que siempre usan los ejércitos, en particular el de México, y pues también este batallón Olimpia que estaba apostado en la parte alta, pues solamente se verían caer los cuerpos de los jóvenes, insisto, de la sociedad civil, que vino a ser vulnerado, afectado en la vida de todos y cada uno de ellos. Así que pues hoy tenemos ya preparados para usted una pequeña crónica y también imágenes.
México hoy conmemora este miércoles 51 años de esta matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, considerada ya la peor masacre estudiantil en la historia del país. Cometida, esto está bastante claro, por una orquestación del gobierno federal, porque pues esto ya no se discute, habrían de surgir comunicaciones para estrategias desde la presidencia, desde la Secretaría de Gobernación y también desde la Policía Central de la Ciudad de México, de este presidente que es Uruchurtu y también el jefe de la Policía Cueto, para de alguna manera pues en principio canalizar, pero luego controlar, luego reprimir. Así va subiendo el volumen de todas estas actividades hasta que se viene este artero asesinato por parte del ejército en la Plaza de las Tres Culturas. Así, fuerzas de seguridad disparan y actuaron contra cientos de manera directa y miles de los que no les tocaron las balas reunidos en este lugar para manifestarse contra las acciones de las autoridades, lo que derivó en las muertes. También, de alguna manera, no se sabe si habrían sido 50, otros manejan 100, otros manejan 500, es decir, diferentes, podemos decirlo así, versiones sobre la cantidad. Las cifras, algunas versiones inician desde 25 víctimas, otras 300 personas, y así en los diarios nacionales, en particular el Universal, publica en una investigación de Susana Zavala, académica de la UNAM, quien se refiere de que de julio a diciembre de este año habría 78 muertos y 31 desaparecidos. Si nosotros sumamos, sería más o menos 101, 110. Estas fotografías, gracias a Sandra que está, a Susana que está en los controles técnicos, nos hacen muy bien esta crónica gráfica de cómo están colocados los culetazos sobre los jóvenes, y pues esto de alguna manera refleja esta forma de trato. Aquí vemos incluso a alguien que está vestido de policía militar, las bayonetas están caladas y aquí se ve pues una madera que viene siendo pues una macana pues natural, que viene siendo cortada con gases, obviamente pues los gases lacrimógenos, y pues ahí se vienen sucediendo una serie de efectos sobre la población que pues en el momento que reciben esta represión pues van perdiendo la vida. Así que pues esta es la cifra oficial, entre 30 y 70 muertos, cuando sabemos perfectamente que obviamente no son las cifras de alguna manera muy cercanas a la verdad. De alguna manera los archivos que se fueron custodiando por parte de la UNAM vienen siendo pues una importante referencia. Ya tenemos aquí el documento precisamente, y me gustaría que fuese corriendo aquí en pantalla también para tener de alguna manera esta referencia. Son pocos minutos. Ahí está el presidente, que está pues obviamente con una presión importante por la inauguración de 1968, y pues estas eran las notas que en aquel entonces se recopilaban en distintos lugares. El conflicto de alguna manera inicia el 22 de julio de 1968, cuando las fuerzas de seguridad intervienen en un enfrentamiento entre estudiantes de la Prepa 1, y hay varios detenidos y los uniformados toman la Boca 5, y se registró el uso excesivo de la fuerza contra estos jóvenes. Es decir, esto vendría ocurriendo en julio, a finales, agosto, septiembre, octubre, más o menos
2 meses y medio. Ahí viene ya el corredero precisamente de los muchachos, de los estudiantes, y vemos cómo el ejército pues empieza a tomar de alguna manera control sobre esto. Vamos a regresarnos a las imágenes porque pues no tenemos precisamente el audio. Esta es una toma de nota de Notimex. Y días después, del 26 al 29 de julio, varias escuelas entran en paro de labores y los estudiantes del IPN convocan a una marcha para protestar contra la reacción de las autoridades y exigir aún más democracia. Este hecho de exigir democracia, de alguna manera, tiene sentido porque viene siendo un gobierno en un estilo de gobernar donde no se toman en cuenta las tremendas necesidades de los grupos de la sociedad, de la franja de los obreros, mucho menos de los campesinos, y se hace una simulación que viene siendo dirigida también por el partido político en el poder, que es el Partido Revolucionario Institucional, que en aquel entonces realizaba pues uno de sus mayores esplendores, para solamente simular que las causas sociales se respondían, se les atendía, y no era así, sino que seguían las alzas de precios. La economía estaba bastante deteriorada porque solamente, para variar, se privilegiaba a los grupos de mayor oligarquía en términos de la economía en aquel entonces, y bueno, desde ese entonces se pronunciaban los grupos sociales haciendo manifestaciones, pero nunca como antes, y la presión venía siguiendo precisamente porque estaba a punto de celebrarse las Olimpiadas, que el gobierno tendría que responder de manera inteligente a estas demandas. No lo hizo. Lo que se fue construyendo fue una inconformidad social hace ya casi, no casi, sino 51 años, hasta que esto llega a una manifestación, ahora sí, en contra de las políticas generales del gobierno. Cuando aquí nos podemos preguntar, y los analistas lo hacen de manera muy concreta, ¿cuáles son las causas? En realidad son varias. Es una presión económica, es una falla de participación de la sociedad civil en espacios, sobre todo políticos. Los partidos políticos de nuevo son amañados. El Partido Comunista, que en aquel entonces se va formando, es muy reprimido. Hay movimientos en las montañas. Ustedes recuerdan a Lucio Cabañas, los que tienen un poquito más de 50 años sin más, que fueron ultimados dirigidos por el ejército y pues señalados como guerrilleros. La línea 23 de septiembre, etcétera. Es decir, todos estos movimientos vienen siendo reprimidos de una manera directa. Entonces, estas causas de alguna manera van desarrollando pues una inconformidad, un malestar social y civil, y de esta forma pues ya toma efecto precisamente en este movimiento que lo liderean algunas personalidades que después van a participar en la política, en este famoso comité de huelga, pero de alguna manera pues son los primeros que inician este movimiento. Al final empiezan a pronunciarse de manera pacífica, pero luego ya son reprimidos con la fuerza, incluso pues con un bombazo en la puerta de la Prepa 1. Días después, varias escuelas, esto es en Tlatelolco, gracias, en donde ya vemos que los estudiantes están siendo canalizados a la detención. Vemos que pues están armados los contingentes del ejército. Esto debió de ser pues temprano, antes de la manifestación, y varias escuelas en julio 26 al 29 entran en paro de labores y estudiantes. El IPN convoca una marcha para protestar con la reacción de las autoridades y exigir más democracia. A la marcha, entonces, la que inicia el Politécnico, se suman alumnos de la UNAM y también de la Universidad de Chapingo, que ustedes saben que está ahí en Texcoco, en la zona del Estado de México colindante con el Vaso de Texcoco.
Una vez más, el gobierno mandó policías para controlar a los manifestantes. Para este momento, México se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos que se celebran, y de hecho se llevaron a cabo cada 4 años, pero para México estuvo programado del 12 al 27 de octubre. Así que el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz, que nace en 1964 y muere en 1970, le preocupaba obviamente que un conflicto de esta naturaleza dañara la imagen del país, puesto que las Olimpiadas tienen pues este contexto internacional, puesto que llegarían delegaciones de varios países. Para aquel entonces ya también había surgido el Consejo Nacional de Huelga, conformado ya por una serie de representaciones de los diferentes niveles y facultades, tanto de la UNAM como del Instituto Político Nacional. Posteriormente se suman profesores, padres de familia, activistas políticos, intelectuales, obreros y ciudadanos, quienes consideraban que las autoridades limitaban la libertad de expresión y la acción de la sociedad. Si quieres ir cambiando las fotografías, el 27 de agosto, estudiantes que protestan en el Zócalo capitalino deciden bajar la bandera nacional y colocar una bandera rojinegra. Para la madrugada del día 28, ahora sí, los tanques del ejército salen de Palacio Nacional para dispersar a los estudiantes. El 13 de septiembre, al cabo 2 semanas después, ahora sí ya no decenas, sino cientos de estudiantes marchan por la Ciudad de México con pañuelos en la boca como un mensaje para que la policía no pusiera de pretexto la provocación de los manifestantes para reprimirse. Este hecho fue nombrado la Marcha del Silencio. Las similitudes, obviamente, pues son estas características tan fundamentales de que lo que en realidad quieren los estudiantes y la sociedad en aquel entonces no es una confrontación violenta, no es el inicio de una revolución de ningún tipo, porque siempre que hablamos de revoluciones armadas, pues obviamente debe de haber financiamientos, sobre todo para las armas, y un liderazgo que pueda desarrollar y detonar estrategias militares. En el caso del 68 solamente era un pronunciamiento pacífico de la inconformidad de las condiciones de las formas de gobierno que en aquel entonces se tenían y se llevaban a cabo. Así, el 18 de septiembre, que esto es lo que también logra una inconformidad importante, los elementos del ejército toman la ciudad universitaria, nuestra máxima casa de estudios, CEU, y el principal campus de la UNAM. Según un recuento de la revista Nexos, las autoridades justifican la decisión con el argumento de que había edificios ocupados ilegalmente por grupos extrauniversitarios ajenos a los fines académicos. Ya ven que siempre se suele obtener pues una ventaja de todos estos partes informativos que le dan pretexto a los gobiernos para ejercer la fuerza, y pues esto fue obviamente por un contubernio del doctor que en aquel entonces era el rector, que viene siendo al principio preocupado, pero luego apoya al movimiento estudiantil, que es Vasconcelos, y de alguna forma pues ocupa el ejército también el campus de la UNAM. Los militares también toman las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. La Cámara de Diputados, entonces dirigida por Luis Farías, había acusado al rector Javier Barro Sierra de dirigir el movimiento estudiantil contra el gobierno, y Barro Sierra presenta su renuncia, pero no fue aceptada. Así, el 25 de septiembre, la Junta de Gobierno de la UNAM le pide expresamente permanecer al frente de la universidad. Para el 2 de octubre se convoca un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Cientos de estudiantes se dan cita en Tlatelolco mientras que esto ocurre. El ejército vigilaba que no hubiera disturbios. Así, cerca de las 6 de la tarde, finalizándose un acto, un helicóptero sobrevuela la plaza y dispara luces de bengala. Miren ustedes
esta es precisamente la reunión que tiene lugar sobre las 4 de la tarde, cuando a las 6 empiezan ya estos disparos cruzados. A ver si tienes el video donde ponle la bengala que fue detonada de un helicóptero al inicio de la matanza de 68, y tendrás algún documento ahí que pueda ilustrarse. Así, cuando los francotiradores del batallón Olimpia, ubicados en el edificio Chihuahua, abren fuego en contra de los manifestantes, pues inicia tanto la matanza como la corredera. De alguna manera, las estimaciones señalan que hay 700 lesionados y más de 5,000 aprehendidos, pero los datos nunca van a cotejar. Parte, si quieres, esta está buena, a ver si tenemos el audio, y vamos a volverles a compartir a ustedes precisamente filmaciones que son pues de alguna manera poco reproducidas. Regrésale todo y a ver si tenemos el audio. En este caso es el del archivo de la BBC, que siempre están en estas pesquisas. A ver si puedes tener el volumen de la televisión con el control, el volumen con el control de sonido de la televisión. ¿Le puedes subir? No, el de la tele, el controlito. Sí, me lo estaba cambiando. Ajá, para que suene acá, por favor. Ahí está, gracias. Esto es precisamente momentos antes. Oyen la bengala y ahí están ya cayendo las personas, están siendo jaladas. Ahí están las tanquetas, pero en realidad los estudiantes no están armados. Y es la policía la que abre fuego de manera directa. Están pues ellos atentos hacia lo que ocurre en las ventanas y sobre todo en la parte de los edificios superiores donde están apostados los francotiradores. Y entonces el gobierno es el que recibe, el ejército es el que recibe la agresión y automáticamente regresan los disparos. Pero desde luego nunca se estima que haya sido precisamente los estudiantes los que hayan hecho estos disparos, si el ejército perfectamente lo sabe. Entonces, estas imágenes precisamente son de esa misma noche. Si quieres quitamos ya el video, seguimos con las fotografías, ahí vamos muy bien haciendo esta documentación gráfica. Y bueno, en los días siguientes, mientras las autoridades intentan justificar esta actuación militar bajo los argumentos de cómo había estudiantes armados, también se registran protestas. Incluso uno de los intelectuales que viene ya separándose de la intelectualidad oficial, pues es Octavio Paz, que renuncia a la Embajada de México en la India en el momento de tomar una postura de crítica en contra del gobierno precisamente por este tipo de actividades. Miren ustedes qué buenas fotografías. Ahí vemos a personas, incluso adultos mayores, que están siendo reprimidos con toletes. Y esto da cuenta de una manera gráfica muy objetiva de cómo es el trato hacia las personas en aquel entonces, que solamente tienen como propósito manifestar su inconformidad ante las políticas públicas del gobierno de López Mateos. A la par, líderes estudiantes mantienen un contacto con representantes del gobierno
informan a sus compañeros que el Ejecutivo tiene la intención de cerrar las instituciones públicas de educación superior. El sábado 12 de octubre, el presidente Díaz Ordaz, ya yendo después 10 días, inaugura los Juegos Olímpicos. Esto es precisamente la avenida Reforma en aquel entonces, y vemos a la policía pues totalmente uniformada, y pues a los chavos, a los jóvenes, están en el piso en bolitas, como se suelen proteger ellos mismos, para tener posibilidad de protegerse de mejor forma ante la agresión de la policía. Así, en el palco presidencial, a ver si tienes fotografías de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968 en el estadio de Pumas de la UNAM, y precisamente un papalote de color negro en forma de paloma en repudio por la matanza del 2 de octubre se nota. En noviembre se realiza un acto luctuoso en honor a las víctimas, y para el 4 de diciembre ya los estudiantes regresarían a clases. A partir de entonces, lo ocurrido el 2 de octubre se convierte en un hecho emblemático para México y pues un hecho histórico para la segunda mitad del siglo XX, incluso el inicio de este siglo XXI, y que siempre ha sido un tema, un referente a las diferentes corrientes políticas opositoras al gobierno en turno, y un punto de partida para una serie de reformas políticas que eliminan el delito de disolución social, y así inicia una nueva época política para México que se caracteriza. Ahí está Queta Basilio. Estas es las fotografías, gracias Susa, para ilustrar precisamente el momento del inicio de las Olimpiadas en 1968. Ahí están los contingentes. Esto que les estoy narrando ocurría precisamente 10 días antes, ahí en Tlatelolco, y este es el 12 de octubre de 1968. Ahí tenemos otra fotografía. Este es Queta Basilio, que es una corredora que le toca precisamente entrar con la antorcha hasta que es encendido el fuego del espíritu de las Olimpiadas, que por cierto desde pues a finales de 1800 se enciende allí en Grecia, y que peregrina por diferentes territorios del mundo hasta que llega a las sedes cuando se inauguran las Olimpiadas, recuperando este espíritu de los valores de los seres humanos y vertidos a través de las competencias éticas y limpias de todas estas disciplinas de los deportes. Ahí está Queta Basilio precisamente portando la antorcha olímpica. Vemos cómo pues está plagado, obviamente abarrotado, la presencia de los contingentes, los familiares y los que asistieron en esa mañana, ese 12 de octubre, donde el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugurará los Juegos Olímpicos. Seguimos con las fotografías de... Miren, este es ya el pizarrón electrónico del estadio. Ahí vemos las banderas y precisamente se ve pletórico de los asistentes en esa ocasión a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero lo que significa este abuso en este ejercicio del poder violento a través de la manifestación de los grupos de la sociedad civil en aquel entonces, es lo que desarrolla y detona mayor conciencia civil, mayor participación de la sociedad en institutos políticos, en organizaciones civiles, generando una balanza para compensar los abusos del poder que vienen siendo clásicos. El Estado mexicano se caracteriza como el intento de derrocar al gobierno en este movimiento e instaurar, dicen algunos, un régimen de izquierda como parte de un plan subversivo. Eso era lo que se temía y por eso se criminaliza.
argumentando que los participantes son terroristas y delincuentes y que atentan contra la seguridad nacional. Nada de esto tenía ninguna razón de ser. Estos eran los partes que motivaron al ejército para asumir esta respuesta violenta. Pero sin duda, obviamente, pues sí había pronunciamientos de corrientes políticas de izquierda que obviamente tenían que ver en Cuba, que tenían que ver con Rusia, que tenían que ver con el movimiento comunista en diferentes países, y pues así estaban estas presencias, estas ideas. Así, el hecho fue cometido de manera conjunta como parte de algo que se le llamó la Operación Galeana por un grupo paramilitar que fue el Batallón Olimpia, y estos que fueron llamados los halcones de aquel entonces Dirección Federal de Seguridad y la Policía Secreta y el Ejército Mexicano, que fue convocada por el Consejo Nacional de Huelga, a quien se le hace responsable al paso del tiempo con un juicio que se inició debido a los diferentes grupos políticos que iniciara por los años 90, pues fue a Luis Echeverría Álvarez, que de alguna manera orquestó todas estas estrategias desde la Secretaría de Gobernación. Incluso él recibió prisión domiciliaria ahí en su domicilio en San Jerónimo. Siempre fue un pronunciamiento, fue una forma en donde el gobierno señala y coloca, pero por su avanzada edad, ya en aquel entonces Luis Echeverría Álvarez, pues que fue, cuando fue presidente, compensó de alguna manera su estilo de política pues hacia los pueblos originarios. Su esposa Zuno de Echeverría siempre se vestía de indígena y tendería a importar capitales de diferentes países para comprar tractores, para comprar granos, para comprar tecnología, pero nada de estas estrategias funcionaron porque solamente era una forma de estilo de gobierno, no eran realmente estrategias muy bien cuidadas. En este gobierno de Luis Echeverría terminó no con grandes alcances ni avances, sobre todo institucionales, pero el caso es de que sobre los años 90 sí se le hace juicio a Luis Echeverría y es confinado a ser recluido a su casa en San Jerónimo. Así, la Fiscalía Especial de los Movimientos Sociales de la PGR concluye en el 2006 su informe histórico presentado a la sociedad mexicana lo siguiente: que el movimiento estudiantil marca una inflexión en los tiempos políticos de México y que este movimiento fue independiente y que recurriría entonces a lo que ya se llamaba desde aquel entonces la resistencia civil pacífica. Así se empezaron a crear estos estilos de pronunciamiento civil, y también concluye que el gobierno mexicano aplicó mecanismos de control y disuasión frente a una disidencia social que consideró subversivo. Por eso se señaló que el gobierno de la República de aquel entonces echó mano de las estrategias de control político que siempre se usan. ¿A cuáles me refiero? Detenciones ilegales que no están respondiendo ningún procedimiento legal, también torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, obviamente asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y pues el uso oficial de la fuerza institucional de un lado criminal. En este sentido, fue importante el lograr el caracterizar este hecho de Tlatelolco ante los tribunales internacionales como un crimen de lesa humanidad y genocidio, es decir, un crimen de Estado. Algunos politólogos e historiadores como Carlos Monsiváis coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron una permanente y activa actitud crítica de la oposición
ante los gobiernos oficiales que se van a suceder, de hecho, hasta la fecha. Es decir, durante 50 años, esta brecha que se va logrando y se va desarrollando entre el gobierno y la sociedad, se va acercando gracias a este tipo de acontecimientos que desafortunadamente costaron la vida de cientos de jóvenes y personas que participaron en aquel entonces en las represiones, en las manifestaciones. Pero es un hecho que fue un antes y después de 1968. Así que a la memoria de todos estos estudiantes, de todos estos líderes, de todos estos grandes liderazgos de los trabajadores, de los campesinos y de otros gremios, incluso de las academias, pues a todos ellos muchas gracias les debemos, a todos estos que se hayan manifestado con valentía, con coherencia, en una responsabilidad civil, en una conciencia civil de alto nivel, para hacer de México un México de mayores garantías, de mayor respeto, de mayor igualdad, de mayor justicia, de mayor espacio para la comunicación, como lo estamos haciendo esta mañana desde nuestros estudios de Mundo Holístico. Y nosotros el día de hoy, en homenaje a todo este gran volumen de personas que a veces son héroes anónimos, estrategas anónimos, no todos lograron el llegar a ser reconocidos como tales, al comité de huelga de 68, muchas gracias, porque las generaciones siguientes de los años 70, 80 y 90 y 2000, como ahora estamos ya en el 2020, nos sentimos obviamente honrados de esta actuación tan importante ahí en estas jornadas históricas de resistencia civil pacífica que fue masacrada en Tlatelolco este 2 de octubre, pero de 1968, que hoy recordamos. Muchas gracias por esta crónica fotográfica, Susana. Vamos a la página de Mundo Holístico, cambiamos de tema a aspectos pues más afables que nos han llevado a ir construyendo una estrategia académica y de divulgación y de formación de todo aquello que nos va a permitir generar habilidades. A esto le llamamos capacitación o formación académica. Nosotros a lo largo de estos años hemos venido detonando diplomados y talleres para que ustedes puedan obtener un recurso extra, para que podamos abordar las disciplinas de la medicina integrativa, de la filosofía, para mejorar ya sea nuestro desarrollo o convertirnos en terapeutas holísticos. Vamos hacia las actividades y yo le presento la otra nota, si quieres seleccionarla, adrede. Este es nuestro periódico digital, que es nuestra revista digital El Mundo Holístico. El día de ayer muere Miguel León Portilla, y pues nosotros subimos precisamente esta nota. La Universidad Nacional, la estoy leyendo de hecho de ahí mismo, informa del lamentable deceso a los 93 años del doctor Miguel León Portilla, ilustre universitario, humanista, maestro de maestros, investigador emérito, doctor honoris causa de esta casa de estudios. Y yo le escribo de la siguiente manera al doctor León Portilla: descansa en paz y hoy tu camino sea pues al Mictlán, hermano, pero solo será por un momento para transitar al final el espacio de estas 9 transformaciones y seas recibido a la puerta del cielo, el gran Ilhuicayot, ante la presencia de Ometeot, dualidad creadora. Gracias, Tlazocamati, por todo lo que nos ofrecieses con cada uno de tus trabajos y compartir desde tu corazón la visión grande de la esencia de la sabiduría de Quetzalcóatl, que nutre hoy las raíces de nuestros pueblos de Anáhuac. Le bajas un poquito más y le digo: ve, anda pues, y seas recibido con honores
en todos estos procesos. Tlazocamati temashtiani kualin moul, que en este caso es muchas gracias, maestro, por esta gran calidad de tu palabra. Gerardo Said, de Cali Mexico, Grupo Cultural de Mundo Holístico, que es este grupo de comunicación, y de Holística México, Academia, Terapia y Comunidad. Más abajo comentamos precisamente pues sus grandes textos. Don Miguel León Portilla, básicamente filósofo, se convirtió en un historiador y después en un experto en materia del pensamiento y la literatura náhuatl. Gracias a él y sus trabajos empezó a poner en perspectiva el pensamiento de la filosofía de los pueblos originarios, del pensamiento de la antigua Anáhuac, porque se volvió lingüista, tradujo al inglés del náhuatl, obviamente del náhuatl al inglés, los textos principales de lo que fue llamado por la tradición el Huehuetlachtoli, es decir, la palabra antigua. También un estudioso de los códices y sus ensayos, sus libros, sus narrativas, su trabajo en la escolástica, le valió ser reconocido en todo el mundo a nivel académico como una de las más ilustres plumas y cerebros académicos de habla hispana sobre la filosofía del pensamiento antiguo de los pueblos originarios. Por eso el lugar que él tiene es difícil que se vuelva a ocupar, pero por lo pronto puso en perspectiva esta gran filosofía. Por eso él escribe un texto, por cierto, consígalo, es muy bueno, La visión de los vencidos, revisando la conquista, pero del otro lado, de todo aquello que no se logró diezmar, de todo aquello que no se perdió, y de un colonialismo que sigue su marcha a 500 años, pues él se volvió defensor de los conceptos y de las ideas anahuacas. Otro texto importante es precisamente la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, es decir, sus fuentes originales. Así que ahí queda en nuestro pequeño homenaje, en este caso escrito. Yo le tendré un programa especial también sobre Miguel León Portilla para acompañarle precisamente en esta partida que ha tenido lugar. Gracias. Vamos a regresar a la página principal. Descanse en paz, Miguel León Portilla. Yo le decía que nosotros estamos lanzando, ahí si quieres quédate, estas actividades. Hoy tenemos el taller de cantos, medicina y canto armónico en Coyoacán. Ya se cerró el grupo. Si usted anda en Coyoacán, está en el sur de la ciudad y quiere venir, estamos en Francisco Sosa. Dele un botón a nuestras botoncitos digitales y lo lleva precisamente a los eventos. Es con Erika Valero Tlazoltiani, que es una heredera de la tradición oral de los pueblos de Anáhuac. Su papá es un guía, es lo que nosotros decimos temashtiani, guardián de tradición, nahuatlacto, tonalpouque, es decir, todas las características que tiene un maestro de la tradición, pues es su papá. Y pues heredando todas estas cosas, Erika Valero pues nos ha preparado un taller de cantos, medicina y canto armónico, respiración, técnicas vocales, autoconocimiento y la armonía de la voz. Así que podemos hacer una sección, y digo podemos porque lo estoy compartiendo este taller con Erika Valero. Ella ha dicho que solamente las primeras 3 clases para formar el grupo, son grupos pequeños. Ya se formó el grupo, afortunadamente ya somos más de 13, pero si usted quiere venir, todavía a lo mejor hay lugar para usted. A partir de hoy son solamente 13 sesiones, ya llevamos 3. Vamos a regresar a la página para que hablemos de esta actividad de Patti Sandoval, que es coach de vida, en donde va a dar una conferencia magistral el próximo sábado de este al otro. Aquí está, es una conferencia, El futuro formidable,
Desarrolla tu transformación de manera integral. Es el sábado 19 de octubre en nuestra sede de Holística México San Jerónimo, que está en la calle de Tamuín. Ahí está en la calle de Tamuín, que es una transversal en Luis Cabrera, que está como a 2 semáforos de periférico, así que usted puede venir y participar con Patti Sandoval, que es una coach de vida, este próximo sábado 19. Es una aportación de 600 pesos y los beneficios es que usted maneje su estrés, que pueda tomar herramientas para generar equilibrio y control de sus emociones, desarrollar una nueva forma de vivir, detonar sus proyectos, mejorar sus resultados, pero también mayor equilibrio y por ende pues su salud. Está dirigido a emprendedores, coaches, instructores, psicólogos, profesionistas, amas de casa, estudiantes, público en general, es decir, todas las edades. Ella dice que hablará sobre el ciclo de 25.920 años, que el azar no existe, cómo controlar el futuro antes de que éste nos alcance, anticiparse. Va a hablar sobre la energía, sobre el tiempo, el espacio cuántico y cómo activar el principio de la mente activa. Así que ella, Patti Sandoval, es licenciada en Ciencias Sociales por el ITAM, diplomado en Desarrollo Humano y coach certificada internacional por la International Coaches Technologies, la ISNS Internacional, que es la Sociedad Internacional de Neurosemántica, y también por el Instituto de Coaching PNL de California. Esas son sus credenciales, la verdad, muy preparada, y lo que tiene que hacer es dirigirse a esta calle de Tamuín en San Jerónimo, que es la sede de Holística México y de Cali México, allí en San Jerónimo, en la calle de Tamuín, a las 10 de la mañana. Tiene un costo de 600 pesos, es una conferencia magistral, 10, 11, 12, son 3 horas, con Patti Sandoval. El día de ayer, precisamente, apenas estábamos subiendo la información. Pues nos vamos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a Sue ahí en los controles técnicos. Y pues nos encanta el poder compartir con ustedes temas, reflexionar juntos, compartirle nuestra agenda de eventos. Quédese con Ceci Sue tan pronto termine este programa para conducir precisamente Nueva Mujer. Yo me despido, pásesela bien. ¿Dónde usted puede escribir si usted quiere un programa o quiere que nosotros manejemos un tema o quiere usted venir a entrevista? Anote este correo electrónico: info@mundoholístico.com. Recuerde que holístico lo escribimos nosotros con H y con K. Mundo Holístico está escrito con H y con K. Entonces es info@mundoholístico.com, y si no, también con Rose Sandoval, que es Relaciones Públicas, es rp@mundoholístico.com. Y también puede participar en nuestra red holística, esta nueva red social que hemos venido construyendo juntos. Ya hay más de 100 inscritos, y también en una red social usted puede desarrollar y detonar su identidad, difundir sus eventos, su agenda, etcétera. Así que pues yo me despido, pásesela bien donde quiera que usted esté, y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Muy buenos días.